Este sermón se llama el pueblo del libro, el pueblo del libro. Los cristianos, hermanos, somos el pueblo del libro. Nuestra religión está determinada por la palabra de Dios. Y la forma, de hecho, en la que nos relacionamos con la divinidad está sujeta a la revelación en ella. Sin la palabra de Dios no hay iglesia y sin la palabra no hay posibilidad absoluta de salvación. Por eso los cristianos verdaderos atesoran la palabra, porque escudriñarla es como abrir un manantial para el sediento o un alivio para el cansado, no por sí misma, sino porque en ella se revela el hermoso Salvador, quien es la palabra encarnada de Dios. Los cristianos somos el pueblo del libro. El libro es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El libro ordena los pasos del perdido y es con el que limpiará el joven su camino. El libro no deja que el peregrino se desvíe y abre los ojos a las maravillas de Dios. Quebranta el alma para el deseo legítimo y reprende a los malditos y soberbios. El libro es delicia al hambriento y guía por la senda de rectitud. El libro ensancha el corazón y aparta los ojos de la vanidad. Aviva el camino, vivifica en la justicia y trae libertad. El libro regocija, consuela y bendice. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la palabra de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Espero, hermanos, que hayan visto en lo que acabo de decir el Salmo 119. ¿Qué mejor forma de hacer esta realidad sino en la asamblea del Señor? Pocos se dan cuenta de la bendición de compartir la palabra juntos. Esa fue una bendición en el libro de los Hechos. Ellos compartían los alimentos y compartían la palabra. La palabra está en el centro de cualquier avivamiento. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje muy significativo que nos habla del poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8, donde el pueblo de Israel, a pocos días de terminar las murallas de Jerusalén y leer juntos el libro de la genealogía de los que regresaron del exilio, se reúne como una sola persona para escuchar la ley del Señor. Acompáñenme en la lectura, versículos del 1 al 4. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. En primer lugar, hermanos, observamos que Esdras, el escriba, se coloca en una plataforma elevada para leer la ley de Dios. Es un simple acto que nos habla de la reverencia y el respeto que debemos tener hacia la palabra de Dios. La plataforma servía para que Esdras fuera visto y fuera oído de todos. Esto es todo lo que importa. Esto es todo lo que el Espíritu Santo ordena para obrar, que la palabra llegue a los oídos, porque Él la llevará de los oídos al corazón. La liturgia de las iglesias hoy carecen de todo sentido, adoptando un estilo pragmático más que ceremonial. Luces apagadas, un reflector y un show. Tenemos del otro lado el ceremonialismo, una procesión, una Biblia en alto y un leccionario ritualista. Lo que importa verdaderamente es que la palabra del Señor sea entregada claramente, de modo que todas las circunstancias sirvan para ello.
entregar la palabra con integridad. Eso es lo que importa. Pablo se propuso en Efesios capítulo 6, versículo 19, que pudiera abrir su boca con denuedo, es decir, con claridad, para presentar el misterio del Evangelio. Regresemos a la lectura, capítulo 8, versículos 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Cuando Esdras abre el libro, todo el pueblo dice que se pone en pie. Este gesto de ponerse en pie es una expresión de respeto y de honra, y es una práctica que aún hoy se encuentra en muchas iglesias cuando se lee la escritura. Pero más allá de cualquier otro gesto físico, permítame una alegoría y preguntémonos, ¿estamos nosotros espiritualmente de pie y receptivos a lo que Dios quiere decir a través de su palabra? Nos acercamos a la Biblia con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado. Eso es más importante al ponerse de pie. El texto nos dice que Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y que todo el pueblo responde, amén, amén, levantando sus manos y postrándose en adoración. Esta respuesta del pueblo nos muestra una actitud de adoración y sumisión ante la palabra del Señor. La lectura de la Escritura debe llevarnos a la adoración, a reconocer su grandeza y santidad. No es solo un ejercicio intelectual, sino una experiencia completa que incluye todo nuestro ser, mente, corazón y cuerpo. ¿Qué armonía hay en el cuerpo de Cristo? Cuando el predicador predica con pasión y el pueblo recibe la palabra con pasión. Cuando el predicador exhorta y el pueblo es exhortado. Este es un cuerpo, como dice Pablo, es un cuerpo bien coordinado. Cada parte del cuerpo de Cristo responde en la misma medida espiritual. En este pueblo, en un pueblo bien coordinado, no hay débiles en la fe, ni tardos para entender, porque todos están en un mismo espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos manda a escuchar juntos la palabra también, a ser exhortados con la misma palabra. En el cuerpo de Cristo, que está bien coordinado y que se reúne como un solo hombre, no hay débiles en la fe, ni hay tardos para entender, porque todos están en un mismo espíritu. Versículo 7, hermanos. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Mientras Esdras leía la ley, los levitas ayudaban al pueblo a entender lo que se estaba leyendo. Esta es una parte crucial en el pasaje. No solo se trata de leer la palabra, sino asegurarse de que todos entendieran. La lectura de ese pasaje da para mucho. Esta ayuda que hacían los levitas puede significar varias cosas. Puede significar que los levitas servían como micrófonos al repetir las palabras de Esdras, como un eco, o puede significar que ellos estaban traduciendo la palabra del Señor, que se decía en hebreo, y probablemente algunos no conocían el hebreo, sino solo el arameo, o tal vez no un hebreo de ese tipo, sino un hebreo un poco más moderno. De cualquier forma, no importaba cuál era el obstáculo, sino cómo podía resolverse para que la palabra del Señor llegara. La comprensión de la Escritura es esencial para que pueda tener un impacto real en nuestras vidas. A veces podemos leer la Biblia y sentirnos confundidos o abrumados. En esos momentos debemos buscar ayuda, ya sea a través de la oración o de recursos o del pastor, que nos ayuden a profundizar nuestro entendimiento, porque Dios bajó a lo más bajo y subió a lo más alto para dar dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por esta razón, hermanos, ninguno de nosotros tiene excusa
porque de cualquier otra forma el Señor me ha puesto a mí a disposición de ustedes para su entendimiento. Y personalmente les digo que el Señor también ha puesto gozo en mí para aprender más y enseñar más. En la medida en que ustedes están gozosos para entender la palabra, así yo también estoy gozoso para enseñársela. El Espíritu pone gozo en mí, y cuando alguno se acerca a mí y me escribe o me llama para preguntarme o explicarle algún pasaje, yo me siento gozoso también. El Espíritu pone gozo en mí cuando alguno se acerca. El Espíritu pone gozo en mí cuando alguno me escribe o me llama para que pueda explicarles algún pasaje, para que pueda darles algún consejo práctico. Yo estoy gozoso. O bien para que en obediencia de Santiago capítulo 5 versículo 14 pueda orar por ustedes, enfermos o acongojados. Esa era la labor de los levitas, explicar la palabra, aplicar la palabra. La palabra no quiere que se nos olvide y lo repite otra vez. Dice, el pueblo estaba atento en su lugar. El predicador, hermanos, está tan obligado a dar un buen sermón como el pueblo de Dios está obligado a escucharlo, examinarlo y retener. ¿Qué pensarían ustedes de mí, hermanos, si vengo sin preparación? Tal vez el primer día ustedes puedan decir algo así como tal vez se descuidó, se le olvidó o tuvo alguna dificultad. Ya para el siguiente domingo piensen, si vuelvo a venir sin preparación, ustedes pensarán, algo malo está pasando. Pero si ya se vuelve un hábito en mi vida de no venir preparado para el sermón, estoy seguro que todos pensarían que estoy pecando. Con mucha razón. Porque no me preparo. Consideren, hermanos, que todos somos hijos de Dios y que el pastor no es más cristiano por su oficio. De modo que el pastor está tan obligado a prepararse en cuanto a que va a predicar, como el cristiano de la congregación está obligado a prepararse para recibir el sermón. El texto dice que el pueblo estaba atento en su lugar. No para que pensemos que este pueblo es súper espiritual, sino para que recordemos que esta es la única forma aceptable delante del Señor de recibir la palabra. La única. Si el pueblo no está atento, peca y deshonra al Señor. A veces, muchos predicadores se sienten desanimados si la congregación está distraída. A veces muchos predicadores se sienten tristes cuando parece que no le escuchan. Bien, muchas veces puede ser culpa de un sermón aburrido, y un sermón aburrido es pecado, pero hablando de un predicador con el poder del Espíritu, nunca debería sentirse desanimado, sino triste, porque una congregación que peca contra el Señor y solo contra el Señor es porque no pone atención a la palabra del Señor, no a su propia palabra. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque ustedes son mi congregación y el rebaño que el Señor me ha dado y me ha encomendado, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13, que sin cesar doy gracias al Señor, porque cuando yo les predico a ustedes, ustedes reciben la palabra que oyen de mí. La reciben no como palabra de hombre, sino como palabra del Señor, la cual, como dice Pablo, actúa en ustedes. Y eso me he dado cuenta, y no lo digo para la cámara, en verdad les digo que yo me siento gozoso porque ustedes reciben la palabra del Señor. Ustedes ya no tienen necesidad de leche, sino de alimento sólido. Ustedes ya no son niños en cuanto a la fe y a la doctrina, sino fortalecidos en el Señor. Veo en ustedes, hermanos, madurez y el poder de Dios en su vida, que no son perfectos porque ninguno lo es, pero todos estamos dispuestos a crecer en Él. Que han estado anuentes a estudiar temas tan complicados en la palabra. Ustedes. Porque son espirituales y no se conforman con menos, sino con todo el consejo del Señor. Es por esa razón que hemos estudiado libros tan complicados y temas tan complicados, porque entre ustedes hay entendimiento y disposición de corazón. Y aun cuando parece que no lo hay, siempre están dispuestos a aprender.
Es por esa razón, hermanos, que los levitas podían hacer su trabajo para el cual habían sido llamados, porque había un pueblo atento que escuchara la traducción de los levitas. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este énfasis en la claridad y el entendimiento nos desafía a no conformarnos con una lectura superficial de las Escrituras. Debemos esforzarnos por profundizar en su significado y permitir que su mensaje transforme nuestra vida diaria. Estas no eran lecturas en las que solo se pasa la vista por las letras, sino una lectura en la que se medita en cada jota y en cada tilde. Esta no era una lectura plana, sino enfática. Hacía pausa, hacía fuerza. No era una lectura aburrida, sino una dinámica para llamar la atención de todos. Era una lectura que presentaba como era la palabra del Señor. Por esto, este libro también es un llamado al predicador, es decir, a mí mismo, para no tener en poco la palabra de Él, que tenga una persona en la congregación o 100 personas acá, que haya más personas en el culto vespertino o menos personas, porque la palabra de Dios debe ser predicada claramente y con el sentido puesto donde lo merece, para que cada uno lo entienda lo que dice, para que cada uno entienda lo que dice el Señor. Y como dicen nuestros documentos oficiales, los cánones de Dort, que el pastor debe hacer culto vespertino, aunque solo su familia sea la congregación. Y gracias a Dios, hoy ustedes están entre nosotros, están aquí también, escuchando la palabra de Él. Y por lo tanto, hermanos, yo les pido que ustedes oren por mí. Bendígame con sus reflexiones de cómo han aprendido, cómo han escuchado y cómo han sido transformados. Porque veré el trabajo que el Señor hace en ustedes por medio de mí. Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda buena cosa con el que le enseña. Hebreos 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no les da provecho a ustedes. Hermanos, solamente cuando seamos un solo hombre, el Señor mostrará su mayor favor hacia nosotros. No piense que alguno es poco importante. Si ustedes piensan que son poco importantes en esta congregación, déjeme decirle que la palabra del Señor dice todo lo contrario. Cada uno de ustedes es importante en la participación de la vida del cuerpo de Cristo, cuya vida fue dada por la palabra del Señor. Cada uno de nosotros está supuesto a hacer algo en el cuerpo de Cristo. Y a veces mientras las congregaciones están creciendo, da la impresión de que uno es menos necesario. No importa si yo falto o no falto. Sí importa si falta o no falta, porque es una parte importante del cuerpo de Cristo. No porque parezca vacío, sino porque el Señor lo ha puesto ahí con un propósito. En una escena traumática, el profeta Ezequiel es llevado a un valle de huesos secos. En ese valle, el Señor le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El profeta humildemente le dice, Jehová, tú lo sabes. Entonces Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones en vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Dios. Cristo Jesús es la palabra del Señor, profetizada por el Padre, pronunciada por el Padre y enviada a los hombres, a los que son de Él. Dios el Padre envió a Dios el Hijo para que nosotros recibamos el don del entendimiento.
de entender primeramente que es necesario la salvación y que solamente puede recibirse a través de Jesucristo. Hoy les pido, hermanos, que ustedes pongan atención en lo siguiente, estén atentos, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Yo pongo énfasis en esto de modo que entiendan, solo en Jesús hay salvación a través de la fe. Pero también a los hermanos doy sentido para que reciban claramente que necesitamos del Señor constantemente y de su palabra, no de una forma plana y superficial, sino profunda. Porque en la palabra del Señor está la vida, porque está Cristo. Que necesitamos del Señor y de sus santas escrituras, pero no siempre lo valoramos así. Leámosla y entendámosla para ver cómo Cristo se glorifica a sí mismo y cómo nosotros necesitamos contemplarlo a Él. Los cristianos, hermanos, somos el pueblo del libro. El libro es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El libro ordena los pasos del perdido y es con que el joven limpiará su camino. El libro no deja que el peregrino se desvíe y abre los ojos a las maravillas de Dios. Quebranta el alma para el deseo legítimo y reprende a los malditos y soberbios. El libro es delicia al hambriento y guía por la senda de rectitud. El libro ensancha el corazón del justo y aparta los ojos de la vanidad. Aviva el camino, vivifica en la justicia y trae libertad. El libro regocija, consuela y bendice. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene el poder de transformar vidas de manera que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Al igual que el pueblo de Israel en los días de Nehemías, somos llamados a acercarnos a la Escritura con reverencia, a responder con adoración, a buscar entendimiento y a permitir que su mensaje transforme nuestro ser. Que cada vez que abramos la Escritura, lo hagamos con un corazón dispuesto y una mente abierta, sabiendo que estamos en la gloria del Dios Todopoderoso, quien desea hablarnos y transformarnos a través de su palabra. Amén. Señor, haznos como este pueblo que se acerca como un solo hombre a recibir tu palabra. Y Señor, yo te pido por mí para que pueda ponerle el sentido y pueda explicar, Señor, claramente lo que tú quieres para tu pueblo. Que no hay una palabra de más en mi boca, Señor, ni de menos, sino que tu mensaje sea entregado con fidelidad. De modo que cada uno pueda entender el mensaje. Y no sea yo quien sea visto acá, sino solamente escuchado, para que tu mensaje resuene en los corazones de cada uno de los hermanos que está acá. Y yo te doy gracias y te alabo, Señor, porque mis hermanos han estado atentos y están dispuestos a recibir tu palabra, porque tú has puesto entendimiento en ellos y has puesto toda palabra de doctrina, porque ya no tienen necesidad de leche, Señor, ya no son como veletas que se las lleva el viento. Y yo te pido que tú los sigas edificando, para que no den un paso atrás, para que ellos sigan creciendo en todo entendimiento y no se aparten de ti, ni de la congregación. Y no porque seamos, Señor, algo más especiales que otras congregaciones, sino porque tú estás acá y tú pones a cada uno acá, Señor, y cada uno tiene una participación importante en el cuerpo de Cristo. Porque, Señor, cada uno de nosotros desea ser un instrumento de tu misericordia y de tu obra aquí en la tierra. Así que, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a crecer en ese entendimiento y a atesorar tu palabra, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. En el nombre de Jesús. Amén.